Bienvenidos a las preguntas que no nos hicieron porque nos hicimos muy lentos. Pero por favor cuéntanos, Quique Cruz, también conocido como el Diablo de los Libros. Diablo, sí. ¿Quién eres? ¿Cómo inició tu camino en la literatura, en las letras? Cuéntanos. Yo de niño era muy mentiroso. Ay, eso yo iba a empezar diciendo eso. Pues, ¿para qué lo dices? Maldita rata. Yo de niño... pues tú me lanzaste a mí al ruedo. Está bien. Ahora, ni modo. Era mentirosillo. Y creo que mi mamá buscó esa forma de canalizar esa mentira en historias. Y la verdad es que siempre me ha gustado como... Bueno, me he dado cuenta, en algún momento también te conté, ¿no? Que hubo una vez con mis primos que estaba... Sí. O sea, que por alguna razón, porque yo como era el mayor de la generación, pues a mí me tocaba medio que decidir qué se hacía, qué jugábamos, ajá. Siempre has sido un payaso, te rodeo. Así es. Entonces estábamos todos juntos y fue como de, ahora les voy a contar así una historia, pero yo no tenía pensado en la historia, no la conocía, no nada. Simplemente la fui, ¿cómo se llama? La fui sacando en el momento, como se me fue ocurriendo y les gustó mucho, que fue lo chistoso. Entonces a partir de ahí, yo no sé qué tanto es cierto, qué tanto más bien influyó su amor por mí en ese momento. Su admiración al primo grande. Ajá, pero yo sí sentí que había algo en mí que era como, bueno, tú puedes contar historias, ¿no? Siendo niño, tenía como 12 años en ese momento. Y a partir de ahí no dejé de escribir. O sea, a finales de la secundaria ya empecé a escribir tonterías. En la prepa, por supuesto, obviamente, con los enamoramientos adolescentes. Poeta maldito. Todo lo peor de la vida sale en ese tiempo. Por eso entré a letras también y ahí seguimos y no paramos. Porque además la gente de letras, como la mayoría de los chicos que entraban a letras o entran a letras, no saben exactamente de qué se trata la carrera. Entonces muchos éramos escritores de banqueta, escribidores que le llaman. Y para muchos sí fue como decepcionante darse cuenta de que no, te vas a poner a estudiar la literatura, no cómo escribir. Pero para muchos sí fue como de, mira, esto está chido. Porque se complementa. Es una carrera, ajá, y me va a enseñar un montón y voy a aprender, o sea, voy a saber cómo escribían desde Cervantes hasta Mariana Enríquez. Y entonces, pues, está muy bien y muchos nos quedamos y seguimos trabajando en nuestros escritos. Y un poco ese ha sido mi punto. Muchos de mis problemas de juventud los atravesé así con literatura. O sea, ¿cómo salgo de esta situación jodida de que la chica con la que quiero no me pela o troné con mi novia o se va a ir a un estado lejano, yo qué sé? Como era muy chico y no había mucho apoyo emocional en general, no voy a decir en casa, sino en general, amigos, socialmente. Sí. La forma de pasar por eso pues era escribiendo. Y salieron buenas cosas de ahí, también se aprendió un montón. Creo todavía. Nunca hay que dejar de aprender, amiguitos. Uno siempre aprende, todos los días. Hay que buscar aprender algo nuevo, claro de que sí. Oye, ¿y los libros? O sea, ¿leías o eras más de escribir que de leer? Siempre he sido mucho más de escribir que de leer, pero pues Borges mismo lo dice, ¿no? O sea, no puedes escribir si no lees mucho. Tienes que estar leyendo cosas, sobre todo cosas que te gusten. También dice Ibargüengoitia por ahí que si estás leyendo algo y no a la tercera línea no te gusta, ¿para qué lo sigues? Nada más te estás forzando, no le vas a poner atención, no lo vas a disfrutar. No, tú lee las cosas que te gusten, pero también busca nutrirte de cosas diferentes y cosas nuevas, porque si no, también ¿quién decía? Bolaño, que uno escribe, o sea, que
el consejo de Bolaño es, no puedes escribir un cuento a la vez, tienes que estar escribiendo varios cuentos, porque si te enfocas en un cuento a la vez, dice, probablemente vas a escribir el mismo cuento de aquí a que te mueras. Y un poco sí pasa, como hemos visto en nuestros videos y en nuestra literatura, pues sí hay cuentos muy parecidos que tenemos a lo largo del tiempo. Como que escribimos varias veces el mismo cuento, nada más cambiando algunas cosas. Y para eso, para descubrir nuevas formas de escribir y nuevos temas y otras visiones de un mismo tema, te sirve mucho leer. Entonces, sí, de acuerdo. Pues sí, eso nos llevó a la librería, pero ahora tu historia sobre cómo llegaste desde niña, cómo te acercaste a escribir. Bueno, yo siempre que me preguntan eso, digo exactamente lo mismo que tú, que siempre fui muy mentirosa, siempre, pero lo voy a cambiar un poco y voy a decir que siempre fui muy alucin. O sea, siempre me gustó... Bueno, sí, porque no es lo mismo. Sí, o sea, siempre tuve una visión de la realidad completamente distorsionada. O sea, recuerdo que me creaba ficciones y me las creía. O sea, era como si constantemente estuviera actuando un papel en mi vida diferente. Ajá. O sea, de pronto me despertaba y decía, hoy quiero ser esta persona y lo era. Hoy quiero ver el mundo así y lo hacía. Y eso de cierta forma te aísla, ¿no? O sea, te aísla en tu cabeza. Sí. Yo soy alguien que vive mucho en su cabeza. Es tu mundito. Desde chiquita. Y siempre me ha gustado mucho narrar, o sea, ahí eso va de la mano con la mentira, un poco. Sí. Y mis mentiras nunca fueron mentiras malintencionadas, o sea, era genuinamente por el placer de narrar. O sea, yo recuerdo que llegaba, eso sí te lo había contado, que llegaba con mis compañeros y les decía, soñé contigo. Y, ay, ¿qué soñaste? Obviamente no era cierto, pero era mi excusa perfecta para inventarme una historia. Y si eran ellos de protagonista, no tenían de otra más que escuchar, ¿sabes? Claro. Entonces... tenía a un grupito de personas sentados a mi alrededor escuchándome contar historias y lo disfrutaba muchísimo. Pero siempre estuve como muy enajenada, o sea, muy en mi mundito. Y lo que hizo mi papá, en este caso, fue que me dijo, ok, te gusta mucho narrar, eres muy cuentera, deberías leer. A mí me pasó un poco, no al revés, pero yo inicié leyendo. O sea, sí inicié narrando, pero no escribiendo. Más bien como que hice esta mancuerna entre la literatura, entre los libros y el gusto por la narración. Y pasaba horas, o sea, me decían en mi familia Matilda de chiquita, porque yo devoraba libros. O sea, pero lo que hubiera en mi casa, enciclopedias, me encantaba. Y empecé a escribir, así ya como Dios manda, cuando tenía como 9 años, porque recuerdo que leí un libro y había un personaje que me fascinó y que sentía yo que no tenía como el protagonismo. Te aventaste un fanfic. Me aventé un fanfic, ajá. Además tiene el nombre más feo. Era una niña que era amante de los caballos, se llamaba Wilhelmina. Dios. Está súper feo el nombre. Pero era de sí, creo que sí. Era de una novela que se llamaba Torres de Mallory, que estaba en casa de mi abuela. Era una novela que mis tías leyeron cuando eran niñas, y pues yo en casa de mi abuela, como no tenía nada que leer, era como, voy a leer lo que haya. Y este personaje me encantó y le hice un fanfic. O sea, me aventé una historia sobre esta niña y sobre los caballos y todo esto, y me encantó. Y empecé a escribir igual de forma desquiciada, historias. Y fue mi forma de entender al mundo. O sea, como que es chistoso porque está esta tendencia a creer que la literatura te enajena, que en un principio así fue, pero para mí escribir fue mi forma de conectar con el mundo, con la realidad. O sea, escribir fue mi ancla, como mi forma de decir, aquí estoy y esto pienso, y de entenderme también. O sea, es como hacer un mapa de todo lo que estaba pasando por mi cabeza, porque siempre he tenido diarios también. ¿Tú escribías diarios? No. Yo, así, eso sí, siempre he tenido esta necesidad. Como soy muy nostálgica, como podrán ver, porque todos mis cuentos giran en torno a la melancolía, siento que si no escribo las cosas se van, o sea, se van a perder. Entonces, esta necesidad de documentar, de aterrizar, o sea, para mí eso es escribir, es un ancla, es como poner los pies en la tierra.
Mira, qué curioso. Es que justo ahorita estaba pensando cuando hablabas de la escritura como la forma de entender este mundo. Después, cuando ya vas avanzando. Bueno, a lo mejor antes de meternos en esto, a ver si no se me olvida. Y luego llegaste a LAM. Luego llegué. Bueno, yo siempre supe que quería estudiar literatura. De hecho, Ajá. estuvo chistoso, creo que a ti ya te había contado. La primera persona en mi vida que me dijo que debería estudiar literatura fue una psicóloga. Yo, como Pésimo como estaba muy enajenada, como vivía muy en mi cabeza, me costaba mucho conectar con gente de mi edad. O sea, como que tener amiguitos y, o sea, me costaba mucho. Y empecé a ir a una terapia especial como para socializar y todo esto. Y ya sabes, lo típico en terapia que de pronto te ponen imágenes y te dicen, ¿qué ves aquí? Ajá. Y entonces yo creo que la terapeuta esperaba que yo dijera, no sé de qué, un árbol, un no sé qué. Y yo empezaba, no, pues veo un árbol, pero hace cuenta que el árbol se cayó porque un leñador lo cortó cuando estaban... O sea, me inventaba así una mega historia. Y entonces una vez ella me dijo como, oye, ¿has pensado en ser escritora? Y como que fue la primera vez que dije, ¿qué? O sea, ¿se puede? Como que de verdad se puede. ¿Alguien me puede pagar por esto? ¿Alguien me puede pagar? Que eso tómenlo con 2 gramos de sal. Sí. Porque es medio complejo. Aguas. Pero sí. Entonces, Pero si nos quieren pagar por estos, ahí, yo siempre adelante. supe que quería ser escritora. Y eso, o sea, nunca tuve como otra opción realmente. Nunca, jamás tuve otra opción. Okay. Y siento que es genuinamente la literatura ha sido mi única certeza a lo largo de mi vida. O sea, nunca dije, ay, podré estudiar, no sé, administración o podré estudiar, nada. O sea, siempre fue, sí, mi única verdad. Y llegué al LAM, estudié literatura y me di cuenta que la literatura no es nada, de verdad nada, y yo no sé si tú estás de acuerdo, sí es solo para ti. Sí, completamente. O sea, la literatura tiene que ser algo que aprendas a poner, a sacar de ti y ponerlo en una mesa y decir como, a ver, necesito opiniones, necesito que me lean, necesito tallerear, necesito, o sea, como que se tiene esta concepción de que la literatura es un trabajo individual, y sí lo es, sí, pero no existe sin otros ojos y sin otros oídos en este caso. O sea, como que sí siento que eso es lo que me quedó de estudiar literatura, como el entender que desde la comunidad se crece más como escritor y como lector también, porque te nutres de otras voces y de otras experiencias, que justo lo que tú decías, eso te ayuda a expandir tu mundo, entonces tu burbujita como de literaria, digamos, tu burbuja creativa deja de ser así y ya es una cosa inmensa y coral y es padrísimo. Sí, también el corpus de libros a los que puedes, los que conoces o a los que puedes acceder también es muy distinto. Por ejemplo, cuando yo salí de la carrera de letras, con buen conocimiento creo de la literatura en español, pero de la literatura universal, de muchas cosas, yo estaba así como, ¿qué? ¿Quién es Jonathan Swift? ¿Quién es? O sea, así como los grandes. Y justamente entrar a la librería a través del espejo, pues sí me abrió como un panorama, como si yo tenía esta parte abierta, pues yo lo llevé hasta acá. Porque sí, justo el ambiente de los libros y de los lectores es bien diferente a la academia. Sí. Y eso, o sea, los libros que se valoran por la gente son bien distintos a los que te dicen en la academia que totalmente. son los grandes. Ese es otro punto. Ajá. Aquí entra cómo nos conocimos, sí. Porque nos conocimos gracias a los libros y fue porque ambos trabajamos en una librería que queremos mucho, que ahora ya no existe. Hoy Pollos Poncho. Hoy es Pollos Poncho en la colonia Roma, pero quizá algunos la conocieron. Trabajamos en A Través del Espejo. Sí. Y cuenta cómo llegaste a Través. Uy, bueno, yo estaba terminando, yo ya había entregado mi tesis, yo estaba esperando mi título, o sea, estaba en trámites de título, estaba viviendo en Nativitas, un saludo a Perlita, por cierto, estaba viviendo en Nativitas, y por azares del destino llegó a mí
en Facebook vi un anuncio de Vanessa López, que era compañera mía en la carrera, de que se solicitaba gente a través del espejo. Yo no tenía nada que hacer porque pues ya había entregado todo, nada más estaba esperando. ¿Ya conoces otra vez? No, yo no había parado por atrás. Entonces fui a hacer mi examen, que pues es un examen o sea, no es un examen para un egresado de letras, era un examen de prepa. Sí, estaba muy fácil. Entonces, pues para mí estuvo así, como casi con los ojos cerrados. Entonces, pues fue muy celebrado mi examen esa vez, porque fue el más alto de todos en la historia. Sí, déjame decirte que sí. Y pues ahí quedé. O sea, yo no iba con grandes expectativas. La verdad es que ese primer año, que fue 2016, pues fui un empleado más. Un librero más. La verdad es que justo las primeras semanas para mí fueron como de, esto no me gusta, ya no voy a salir, voy a ir a otro lado, otra cosa. Pero me acomodé y ya luego en 2017 regresé ya en calidad de jefe. Entonces pues ya cambió la cosa, ya jefe Quique Cruz, ¿cómo de que no? Y así lo conocí yo, como jefe Quique Cruz. En 2019. ¿Y tú cómo llegaste a esa librería? Bueno, yo toda mi vida me he movido mucho por esa zona porque por ahí viven mis abuelos, por ahí trabaja mi papá. Entonces, como era Matilda de chiquita, pues a todas las librerías, ahí estaba yo, ¿no? Entonces yo iba mucho a través, mucho. Y aparte mi universidad está justo a contraesquina, o sea, está así enfrente. Entonces, pues yo sí pasaba mucho tiempo ahí. Se me hace chistoso, ya te lo he dicho, como pensar en cuántas veces nos vimos sin pues, saber que nos íbamos a hacer amigos, o sea. Y bueno, pues ya total, en 2019 mi papá me dice, ay, están contratando otra vez. Mi papá fue súper metiche primero, ¿te acuerdas? De que fue así a pedir informes. A preguntar primero. Y ya fui a hacer el examen. Y está chistoso porque yo imaginaba, cuando me decían de que, oh, gracias por tu examen, el jefe va a revisar cómo es. Yo me imaginaba al jefe de la librería como un viejito, o sea, como... Sí soy. Sí, pero, o sea, así de que... ¿Cómo te imaginas al jefe de una librería? Pues como que barba blanca. O un señor de 60 y tantos años. Sí, como un Borges, así en su estudio, lleno de libros, como que todo... Y entonces me acuerdo perfecto cuando me llegó el mensaje de ti, así de que, oye, pues hiciste muy buen examen, cáele. Y ya, así empecé a trabajar también. Fue mi primera chamba bien, antes había mesereado y como cosas así, pero no era como algo permanente, o sea, eran chambitas de verano y ya, sí, me pasó lo mismo cuando entré. Ya sabes, yo, wow, qué padre, soy estudiante de literatura y además voy a trabajar en una librería, de que voy a estar rodeada de libros. Y la realidad del trabajo de librero cuando empiezas, pues es como, trapea, sí. barre, sacude, acomoda, atiende clientes. También había una gatita hermosa que queremos mucho. Y entonces también era de cambiarle la arena, como que luego... Lavar el baño, luego aparecían, bichos y cosas que había cazado. Ajá, que había cazado algún tis. Y pues ya era limpiar. O sea, al principio obviamente te quedas como, esta es la vida del librero. Pero sí aprendes muchísimo, o sea, ya le vas agarrando como ritmito. Y ya, y nosotros nos conocimos tal cual. Bueno, a ver, tú di primero cuál es tu primer recuerdo. Yo no me acuerdo bien, o sea, no, cuando viste mi currículum. Cuando vi tu foto. Me dio una foto muy chistosa, salía muy ancha. Sí, y me veía súper enojada. Ajá, yo dije, no, esta morra ya la voy a contratar para seguridad también, o sea... Algún cliente ahí anda como que queriendo robar, o se nos anda poniendo tonto, pues ahí ya voy a tener quien le mete un codazo en la cara. Y pues no. Llegué toda así. Toda señorial. Y yo recuerdo que cuando, ya te lo dije, creo que hace no tanto, que mi primer recuerdo de ti, me dijeron así, de que cae a la librería, te vamos a dar un tour, ¿no? O sea, como para enseñarte todo.
Y llegué y Quique se me hizo súper mamón. O Sí sea, soy. dije como, ay, no, qué pesadilla que este va a ser mi jefe súper mamón. Porque aparte me dijiste, y yo no voy a estar, me voy a ir de viaje. Y me fui de vacaciones. Así, mi primera semana de trabajo y se fue. Y entonces yo dije como, chale, pues, o sea, qué triste, ¿qué voy a hacer, no? Como que se ve súper payasón, pretencioso. Ajá. Y ya, yo tenía esa idea esa semana. Mi primera semana fue sin orientación. Fue con Miranda. Orientación mínima. Con Miranda, que le mandamos un saludo. Saludo, Miranda. Y y pues nada, en esa semana pasaron de todo, llegó la policía, Los Reyes del After. los Reyes del After, porque se pasaban mucho los Reyes del After por la librería. Uno de ellos me dijo que tenía una gran playera, que sí la tenía, era del Sgt. Pepper. ¿Te acuerdas de esa playera? La usaba mucho. Yes. Y ya luego regresó Quique. Y sí. Y descubrimos que teníamos muchas cosas en común, que sí soy mamón, pero no tanto. Y que tenemos sobre todo cosas como mucha música en común. O música que a ella le gusta, a mí me puede gustar y viceversa. Entonces a partir de ahí, gracias a la música, y sí, porque en ese momento no fue tanto gracias a los libros, fue más bien gracias a la música que nos empezamos a hablar. Luego te saliste Sí. por cosas de la vida. Sí, por cosas. Esto suena como que hubo pedos, pero no hubo pedos. No, solo pues estaba como... La carrera ya se estaba poniendo muy demandante y la verdad es que yo había pasado de tener un promedio así top a bajarle mucho porque estaba muy cansada y entonces ya no le echaba tantas ganas y ya no tenía tiempo de leer y como que esto. Pero espera, quiero especificar que lo de la música es porque en la librería poníamos música, o sea, como que no fue así solo como conversando, me acuerdo que, o sea, podíamos elegir qué música sonaba en toda la librería y no es por nada, pero tenemos muy buen gusto musical. Es que tenemos amplio gusto musical. Sí, muy variado. Ajá. De hecho, tengo el recuerdo, por ejemplo, de los Beatles, ya te había dicho, Sí. que hablamos de los Beatles, pero también me acuerdo que una vez afuera de Através se escuchó una de Sabina. Y yo la empecé a cantar y tú dijiste, le sabes a Sabina. Y yo, por supuesto. Yo por eso tenía la impresión de que eras mayor. Sí, de que era mayor. Porque si como una niña de 21 me va a decir ahora que conoce a Sabina, si los más jóvenes tenemos 30, ¿de qué hablan? Y pues ya, o sea, nos gustan cosas súper variadas, pero siempre había como un punto de conexión. Y pues ya, total, me salí. Él lloró mucho, estaba devastado. Uy, hubieran visto. Súper devastado. Me reventó la tacha de la ansiedad. No, eso fue antes, pero sí. ¿Y qué? Y luego nos conocimos y luego vino pandemia, se cerró la librería. Se cerró, pero ya... ¡Falleció! RIP. Pero a pesar de ello, en la pandemia mantuvimos el contacto. Y es curioso, sí, porque bastaron como esos meses que compartimos para pandemia y aquí seguir, ¿no? Sí. O sea, para que vean, puede, así sí se puede. hace, no sé la qué. literatura, y además sí fue, o sea, porque no solo estaba como el obstáculo de la pandemia, también está el obstáculo de que yo soy la peor persona que van a conocer para responder mensajes. O sea, entonces... La neta no estuvo tan fácil. No estuvo fácil, pero nos acomodamos. Sí. Es que, o sea, a mí, por ejemplo, no me encanta como que te pongas en esta posición de por mi culpa. Porque, pues, o sea, tienen que hacer de los dos lados, ¿no? Sí. Para seguir en contacto. Y sí, la verdad es que sí hubo momentos en los que yo dije, no, ya, al demonio con esta morra, ya. O sea, si me va a contestar 2 días después algo que así como que le pregunto como de, oye, ¿qué canción estás escuchando ahora? ¿No? Así como pues para hablar y tal. Y me cuenta después y yo ya estoy en otra cosa y es como, ay, ¿sabes qué? Bye. Pero creo que de los dos hubo esfuerzo por decir, a ver, tanto yo voy a entender que pues sí, o sea, tú no tienes por qué tener el teléfono todo el tiempo aquí. Y además era una época de pandemia donde nos estábamos esforzando para no vivir en el teléfono, sí, claro. 24/7, así como de no, el detox del teléfono y tal.
Y de tu lado también como de, no, pues sí, o sea, entiendo cómo son las cosas para ti, voy a intentar estar más presente y pues no desaparecerme tanto y tal, ¿no? Como porque sí, o sea, teniendo una relación de amistad a distancia, pues también. Y ahí entró yo creo que también en pandemia la primera vez que hablamos como de la cuestión de escritura, porque para todo esto yo tenía una revista de arte y cultura y literatura y buscaba constantemente gente que escribiera. Y yo le dije a Quique, como en pandemia, como Ajá. 2 veces o así. Sí. Sí, como Quique, ¿me puedes ayudar? O sea, una fue una entrevista de ti, ¿te acuerdas? Una fue como que contaras. Sí, sí, sí. Que me contaras tu, o sea, esto, tu vida con la literatura, de tus escritos, de todo. Y otro fue como un texto que escribiste sobre el humor en la literatura. Muy buenos. El humor en general. Les fue súper bien a ambos. Y creo que fue como la primera vez que pasamos esa línea. Conectamos hacia, en otra... conectamos desde la cuestión literaria, realmente. Porque nuestra relación, aunque empezó por los libros, nunca hablamos de libros. No, muy difícilmente, muy poquito. Y creo que si ya, o sea, si ya estamos trazando la historia, pues creo que a lo mejor el tercer momento sería cuando hablamos en la cantina de nuestros cuentos, ¿no? Que fue la primera, ya habíamos como, creo que en algún momento tenido la intención de pasarnos cuentos y leernos sí. mutuamente. No me acuerdo exactamente por qué fuimos al museo de San Carlos. Fue porque en San Carlos había una exposición que se llamaba La literatura en el arte. De lectura. Ajá, sí. Y dijimos, ay, pues mira, nos gusta la literatura los dos. Y como que fue el enganche. Como el pretexto un poco. Y hay una cantina por ahí que es mi cantina preferida. Y le dije a Kiki, como, ay, saliendo, vamos a la cantina. Vamos a comer. Y nos pusimos a platicar de nuestros cuentos y todo esto. Sí, aparte, y ahí fue como un mini tallereo. Y, no, pues tal cuento del que tú me contaste, ¿no? Mándamelo y yo también te mandé los míos. Y ahí rebotamos ideas. Y a partir de ahí, o sea, fue que yo me di cuenta, porque desde hace años yo traía la idea de incluso ya lo había hecho anteriormente en otros espacios, de esto de leerme, de grabarme leyendo. Pero no me gustaba que fuera solo eso, ¿sabes? Como de, tú y ya tu cara y nada más. Y entonces ahora que hablamos de esto y machamos, digamos, nuestras visiones de la literatura y se armó, digamos, un diálogo chido. Estuvo bien chido, sí, estuvimos horas platicando en la cantina. Fue que dije, no, a lo mejor la forma ideal de hacerlo es con Maitane, porque además ambos tenemos esta cosa de que necesitamos como un jaloncito para hacer las cosas. Sobre que me di cuenta que contigo era buena idea empezar un proyecto literario. Porque los dos necesitamos un poco que haya alguien o algo más grande que nosotros para jalarnos, porque solitos, pues ya lo hemos visto de tu parte y de la mía, porque también eso es una cosa chida que tenemos en común, que es que nos gusta estar empezando cosas. Se nos ocurren buenos proyectos, pero los dejamos morir, o mejor dicho, los agarramos individualmente. Sí. Y llevarlo así durante largos periodos no se puede. Es muy complicado. Es difícil, y además luego pues la única presión que tienes eres tú, y entonces es como, bueno, lo dejo para después o tal, no te la tomas tan en serio. Entonces me pareció buena idea agarrarlo desde ahí. Y pues aquí estamos. Aquí estamos, y ustedes ya pudieron conocer varios cuentos de además diferente tipo y diferentes épocas. Siento que todos han sido como de diferentes épocas. Pero lo interesante que creo que pueden notar es que sí hay una línea como muy pautada de los temas que nos interesan, de nuestros estilos, de nuestros estilos. Eso sonó como lo de emos contra punks. Contra punks. Nos están robando nuestros estilos. Y yo soy más emo y él es más punk. Pero sí, vestido así, soy super punk. No, yo soy... sí, tú eres punk, yo soy... Sí. Pero bueno, el chiste es que ahora... Y yo, por favor, cuéntanos.
¿de dónde vienen tus temas de interés y cómo definirías tú tu literatura? O sea, ¿cuál crees que es como el sello de Quique? Esa es otra cosa de la que quería hablar contigo hace rato, o mejor dicho, de lo que me surgió hace rato, porque decías, la forma en la que yo me comunico con el mundo es escribiendo, pero luego hay otro, cuando ya empiezas a escribir más, ya es, ¿qué quiero? O sea, ¿cómo me voy a comunicar con el mundo? Ujú. No entender al mundo. ¿Qué es lo que, o sea, qué tipo de escrito quiero generar? Porque también a mí me gusta mucho, por ejemplo, que mis escritos, o sea, que los diálogos en mis escritos sí sean una cosa que escuchas. O sea, que Sí, escuchas coloquial, en o la sea, calle, ajá. sí. Algo muy natural, pero por supuesto que obedeciendo a las necesidades del texto. Porque muchas veces no, tienes que aventarte un diálogo un poquitito más artificial para que tu texto avance. Ujú. Porque si no, pues puedes aventarte un chorizote de diálogo y no pasa nada, porque muchas veces en la vida así es, ¿no? Sí, La claro. gente habla y no pasa nada solo en determinados momentos. Entonces a mí me interesa mucho que sí sea una cosa muy, muy creíble para mí, también Ujú. porque cuando yo veo o escucho diálogos que me parecen muy artificiales, me saca Ujú. de la historia. O sea, si de repente dice, oh, ¿qué sucedió? Sí, como Es como, castellanizado, ¿no? O sea, como que se ajá, nota que es una traducción o algo. exacto, como, sí, que parece que es traducción o que también los escritores Ujú. o sea, ya tienen esta fórmula en la cabeza, que es como que no están buscando que sus personajes estén en el piso, sino que sí, son Elevados. Ajá, eso no me encanta. Sí, cuando de pronto se aventan una frase que nadie jamás en la vida se aventaría, así como, no sé. ¿Qué ocurrió con tu madre? No, pero déjate tú eso, o sea, también Ajá. hasta como, no sé, frases que Como más diría un rimbombante. personaje en una película de cine de arte de la nueva ola francesa, ¿sabes? Que nadie va a hablar Ah, así en tu día a claro, día, sí, o sí, sea, sí, como sí. que así, que sí, estoy aquí porque estoy quemando. Me trajeron aquí las olas de la... Ajá, justo, eso pasa mucho también, que sus personajes son súper insufribles. Y Sí, yo tengo una amiga que así habla. yo también, A bueno, veces. a ver, es que estudiamos literatura. Creo que también Sí, estudiamos literatura, hemos conocido sí. gente que se Interesante. siente peculiar, digamos. Que se siente personaje Sí, tal cual. que, Lo que estabas diciendo ajá, sobre y lo artificioso bueno, me gusta que sí parezca una cosa que pasó, porque además también me encanta darle el giro de tuerca, como se ha podido ver, de que ocurren cosas inexplicables. Ujú. Entonces me gusta dibujar este entorno en el cual todo lo que está ocurriendo es muy real y muy como algo que te puede pasar en cualquier momento, y de repente ocurre algo que te saca completamente de ahí. O sea, te saca porque dices, esto no pasaría, pero sin embargo está pasando en la historia, y eso me gusta mucho. También obviamente está esta cosa de que es chistín, es muy chistosita de repente mi literatura, mi forma de escribir, porque también mucho a veces así es mi forma de hablar y de comunicarme. Sí. O sea, más que de hablar, sí como de comunicarme y de querer hacer ahí un chiste siempre. Eres chistoso, no te Ajá, lo doy. lo intento. Eso es muy de familia. Y la sangre, porque la muerte es una cosa que me ha obsesionado siempre. Yo creo que ha habido muertes en mi vida que me han marcado muy particularmente. Yo incluso a veces he sentido así como, pues soy demasiado sensible ante algunas cosas, o qué. A lo mejor sí, porque de repente a la gente no le afecta tanto como a mí. Pero hay muertes muy, muy puntuales en mi vida que han hecho que me han obsesionado también, y que me han llevado como a tener esta sensación de que la muerte está aquí. La muerte está aquí todo el tiempo, ¿no? Está ahí sentada. Entonces, o sea, ahorita podemos estar hablando de lo que sea. Exacto. Ahí, mirándonos. Riéndose.
y en un ratito ya, o sea, no importa si no estás enfermo, no importa si estás muy sano o bien de tus facultades mentales o lo que sea, puede estar ahí y puede llegar también, o sea, las formas en las que la muerte llega son también muchas veces sorprendentes. Y eso me fascina en un sentido de que me llama mucho la atención. Porque es, o sea, independientemente de que esto que es muy fuerte, que de repente ya no estás, también la forma en la que se va la gente, sí es, o sea, hasta casi parece una competencia, ¿no? Así de la gente que se va así de la forma más sorprendente, y no quiero decir porque sea espectacular, inesperada, sino ¿no? muy inesperado, ¿no? Justamente por eso, porque la vida es un poco esta rutina que nunca cambia, de despertarte, desayunar, ir a trabajar, ver el teléfono, yo qué sé, estar con tu familia, que parece todo como muy... Se repite tanto que dices esto no acaba nunca y de repente ¡pah! Sí. Se va y las formas en las que pasa muchas veces también involucran mucha sangre y mucha violencia. Entonces eso también no es tanto que me encante la violencia, sino que pasa y tampoco me gusta hacer como que no existe, porque creo que la literatura también es un buen lugar para hablar de ella porque es un espacio seguro. O sea, y la violencia está ahí y la vivimos todo el tiempo. Y la literatura sí es justo, es una forma de ponerte la violencia aquí sin que te cortes, sin que te duela, sin que estés en riesgo, me parece que es. Y además yo creo que tú no usas la violencia como una herramienta que se suele emplear usualmente en otras artes, por ejemplo en el cine o así, que es como un elemento gratuito, ¿no? O sea, como que para ti va de la mano con lo sorpresivo que le inyectas a los textos, o sea, como con esta crudeza y esto, o sea, sí, como que siento que todo está... No pones una herida porque sí, siempre hay algo detrás de esa herida, o sea, siempre hay... No es como shock value, pues, o sea, siempre hay algo detrás. Sí, porque todo tiene que ir en función de a dónde quieres llevar la historia. Entonces, si nada más quieres así... ¡Ay! Y de repente sangre. Sí, justo. Tiene que estar justificado porque es una cosa como lo que decía hace rato. Yo no voy a escribir una cosa que a mí no me guste. Y si yo de repente veo algo muy gratuito, otra vez me saca de la historia, y pues mejor no lo pongo, tiene que estar justificado todo. Claro. Pero ¿y tú? Yo. ¿Cuáles son tus temas? ¿Cuáles son tus tópicos? ¿Cuáles son tus motivos? Bueno, ya hablamos justo, creo que fue el episodio 9, si no me equivoco, que nuestras formas de escribir son súper distintas. Porque sí. A mí me cuesta muchísimo aterrizar en acción, o sea, como en acciones concretas. En parte creo que se debe a que mi primer acercamiento con la escritura siempre fue, como dije, a partir de diarios. Entonces, mi forma de aterrizar siempre ha sido poniendo todo lo que tengo en mi cabeza como pum, aquí, ¿no? Porque si no no puedo, o sea, si no de verdad es asfixiante. Y luego otro factor que creo que es muy importante es la literatura que me ha forjado a mí mi forma de entender las letras. Y muchas son mujeres como Marguerite Duras o como Clarice Lispector, o sea, como gente que recurre constantemente a la memoria, ¿no? Y como este flujo mental constante, que saltas de una idea a otra, pero la acción concreta no existe, es todo mental. Y yo, pues, mis cuentos suelen indagar mucho siempre en el pasado, o sea, como en el mundo de las ideas, en la memoria, en esto, o sea, por ejemplo, mi cuento pasado, como ya hablamos, era solo de una persona que se está mudando, pero está recordando y está soñando y eso cómo le afecta en el presente. Creo que un poco así es mi literatura y así soy yo en la vida real. O sea,
el peso de las cosas que suceden en mi cabeza es tan grande Ajá. que me detienen de actuar, me detienen de vivir. O sea, mi vida pasa en mi cabeza y eso es lo que está en mis textos, creo. Sí, y en tu literatura parece que más que la acción, más que buscar la acción, es a lo mejor una acción o un hecho en específico y lo que desencadena en la cabeza o en las emociones, ¿no? Y es un poco al revés. Sí. ¿no? No el me estoy sintiendo de esta forma, entonces esto me lleva a accionar, sino esta acción o esto que me está pasando, Exacto. ¿qué pienso al respecto? Sí, sí, cómo me hace sentir, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que entre los temas que me obsesionan justo está la memoria de la forma que sea. La memoria puede ser desde una anécdota pasada hasta un objeto concreto. O sea, por ejemplo, el cuento que leí del pez dorado, Ajá. el pez es un objeto que despierta a la memoria. O hay otros cuentos donde solo es mi personaje y está escuchando una canción de los Beatles y se acuerda de su infancia. O sea, como que siempre es hacia el pasado, hacia el pasado, hacia el pasado. Y yo creo que es curioso porque el futuro se presta más a la ficción, porque como lo desconoces, es más fácil de escribir, ¿no? O sea, como te puedes... O sea, da igual si estás bien o estás mal porque no existe todavía, es una hoja en blanco. Sí. A mí, yo soy muy obsesiva, entonces me gusta escarbarle al pasado todas las historias que le pueda exprimir, o sea, porque al final creo que mi literatura lo que busco es que sea como una trenza, o sea, tejer pasado con presente, con lo que podría ser, con lo que podría haber sido, o sea, como pasado, presente y la expectativa, o pasado, presente y el qué sería si, o qué hubiera pasado si, o sea, como esta incógnita y tejer las tres cosas y que surja un texto. Y no siempre fue así, eso también es cierto. Cuando yo inicié a escribir, un ejemplo es el que escribí de las groserías, el de que no tiene nada que ver, sí, no. Absolutamente nada que ver. O sea, antes sí me iba mucho a la acción y me gustaba mucho escribir desde la crónica un poco, o sea, como que, no sé, escuchaba algo cagado en la calle y decía, sí. Voy a escribir un cuento, ¿no? O sea, sí. Como que voy a aterrizar esta anécdota un poco entre crónica y narrativa, pero creo que sí influyó muchísimo lo que empecé a leer, o sea, como que tuve una conexión tan grande con los textos de estas autoras en específico que ahorita hablamos, no sé si tú tengas influencias literarias, pero sí, me hiciste acordarme de... que sí, para mí se abrió un mundo completamente distinto cuando leí algo así, ¿no? O sea, como que algo que se fuera tanto a la memoria, tanto a la autoficción. La autoficción me enloquece, o sea, Annie Ernaux, Marguerite Duras, sí, o sea, de verdad son cosas que me encantan porque como, de nuevo, soy súper obsesiva y para mí la literatura siempre ha sido una forma de entenderme. Se me hace lo más lógico, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Como que la respuesta más lógica es, claro, voy a tener esta conexión con esta forma de escribir, como un espejo. Para mí la literatura es eso, mi literatura es un espejo o un mapa, como de mí misma y cómo lo proyecto hacia el mundo. No sé si, bueno. Dilo. Es que eso a lo mejor, yo también tuve una época muy así, a veces regresa. Como en estos cuentos del güey que se va a morir antes de los 35. Que tiene que ver más con mis miedos o con exorcizar algunos demonios muy personales míos, pero ya no busco yo estar en mi literatura, porque como te digo, antes hubo un tiempo en el que utilizaba justo esta literatura como para explicarme mi estado emocional y mental y a partir de ahí moverme a otra cosa. Porque así era un poco, o sea, yo escribía el cuento y entonces ya, o sea, ya era cuento, ya era pasado, ya era una historia que quedaba ahí, se cerraba y entonces yo podía de alguna forma moverme a otro lugar mental. Y luego me di cuenta de que no era sano gracias a terapia también, porque tomé terapia
ya tuve más herramientas emocionales. Y entonces, bueno, llega un punto en el que te topas con un problema y tienes que resolverlo. O de la forma que tenías de resolverlo o con las herramientas emocionales que tienes ahora. Pues por supuesto que voy a usar las herramientas emocionales. Y entonces me quedé un poco así como seco de ideas para escribir. Porque fue, bueno, entonces ya no voy a escribir de mí, ¿qué voy a escribir? Y fue difícil. También porque hubo un par de buenos momentos en mi vida donde yo estaba muy feliz y no escribí un carajo, porque yo escribí a partir de mi sufrimiento y de mi dolor. Pero no todo lo que yo escribo es sobre sufrimiento y dolor. No, o claro. sea, No, más bien... sí, como, sí. Mis motivaciones. Es que es como, no lo sé. O sea, la autoficción, como yo la entiendo, sí, obviamente es autoficción, ¿no? O sea, es indiscutible que vaya a hablar como de uno mismo, Uh-huh. Pero es que no existe un solo tú. Sí. Eso a mí es algo que me ha encantado descubrir como a partir de la autoficción. Quien soy yo ahora no es igual a quien era yo a los 16, o quien era yo a los 8, o quien era... Entonces, entenderme a mí misma como diferentes personajes se me hace una cosa muy interesante, es como una despersonificación. Y muchas veces ya ni siquiera es como consciente, o sea, es solo... Es algo que sigue vivo dentro de mí. Ajá. Y que de pronto me demanda salir, ¿no? O sea, como que dice, sigo estando aquí, sigo estando dentro de ti. O sea... Necesitamos volver a hablar de mí. Como si fueran zombies, ¿sabes? Como si fueran zombies, así que dicen como... Es su forma de seguir como... Pues sí, o sea, nosotras te formamos. Sí, híjole. Es complicado porque ahí sí somos... O sea, ahí sí tenemos muy diferente el entramado tuyo y mío, porque yo sí busco conscientemente y completamente alejarme de repente sí me gusta ser muy autorreferencial, porque uno es la base, claro, digamos, de donde puedes escribir tus experiencias y lecturas. Y me gusta eso, pero no quiero que me pasen esas cosas. Es decir, sí, o sea, tomando en cuenta mis temas, sí, yo no quisiera estar en uno de mis cuentos, porque o me voy a morir, claro, o algo me va a pasar feo. Pero sí hay algo muy tuyo en todos tus personajes, ya te lo había dicho. O sea, sí, como que hay, pues, no que diga, ay, es Quique, pero justo siento que son ventanas de Quique, ¿sabes? O sea, como que ajá, sí son extensiones de ti, tus protagonistas. Digo, igual creo que está medio ciscado porque te veo leyéndolo y es tu voz, y tus personajes casi siempre son en primera persona, entonces me es difícil deslindar como... Pero, ajá, como eres tú. Exacto, pero de todas formas tus personajes sí se sienten Quique, quizá no conscientemente, pero sí. Sí, es que así son yo, de alguna forma son un desdoblamiento de mi personalidad, pero es un poco como de qué haría yo en esa situación. Sí, pero no tan en crudo, ¿no? O sea, no tan como yo que literal es yo. Ajá, sí. Sí. O esto, por ejemplo, lo del... Si fue el último o penúltimo, creo que fue el penúltimo cuento, el de la última cena, donde más bien exploté una idea vieja, o sea, una percepción que yo tenía cuando estaba en mis 20s. El Quique del pasado. Ajá, el Quique del pasado diciéndole un poco, más bien el Quique del presente diciéndole al Quique del pasado, mira, aquí está la realidad, las cosas no son así, ajá, si quieres ven y estámpate. Y que eso pues está divertido, pero pues sí, o sea, pensarme a mí haciendo eso me molesta mucho. ¿Y si tienes influencias literarias? Como gente que crees que tú así que hayas dicho, esto me hizo tanto clic que creo que indudablemente seguí por esa ruta. Sí, yo reboto mucho sobre todo con dos que son muy, muy diferentes narrativas sobre todo, que son Ibargüengoitia o Rulfo. Ibargüengoitia porque es muy desenfadado y muy
creo que es muy fácil de leer y yo intento ser así un poco y muy divertido a veces, casi siempre muy divertido Ibargüengoitia. Y por el otro lado está Rulfo, que es muy desolador, y eso está también mucho en mis cuentos, esta percepción o esta idea de que ya no hay nada que hacer, o sea, ya valió madres, ¿no? Sí. Y un poco intento combinar los dos, porque de un lado es como ya valió, ya se acabó todo, ya estás muerto, y del otro lado, qué cagado. O sea, qué cagado. Sí, o sea, muévete un poco alrededor de eso, ¿no? Sí, mi destino ya está marcado, vamos a divertirnos un poco, vamos a jugar, porque incluso mis personajes, muchos que narran desde la muerte, ya lo hacen con una perspectiva ya como muy... Pues sí, sí, divertido, sí. Sí. Pues yo intenté, pero... Y que ahora que dices Rulfo, es chistoso porque es algo que tenemos en común, pero creo que desde puntos de vista completamente distintos. O sea, sí lo desolador, pero por ejemplo, Rulfo también es una de mis influencias literarias, pero en el sentido de que siempre acude a la memoria. Sí. Rulfo siempre acude a la memoria. Interior, ¿no? Es muy interior, o sea, es su mundo interior, pero además, pues se sabe que Rulfo escribía historias que le contaban el tío Celerino, ¿no? ¿Cómo se llama? El tío... No me acuerdo. Algo así. Pero son anécdotas, son cosas del pasado y es como las reinterpreta él en el presente, y también este mundo interior y la memoria, y como justo... Está chistoso porque Rulfo creo que es una combinación interesante de nuestra literatura. Pues sí. Y de ahí nuestro gran nombre. De ahí que se llama. ¡Cómprense la playera pronto! Uy, estaría súper padre. Una playera que diga: no oyes ladrar los cuentos. Y tu frase. Y Sí. la emoción es la gasolina del ¿no? Pensamiento. Y unas gorras también estarían padres. Pero sí, Rulfo es algo que tenemos en común, es como un puente entre su literatura y mi literatura. Y por eso decidimos ponerle... A él, el nombre se le ocurrió aquí a Quique. Sí, a mí tengo que decir que a mí se me ocurrieron varios nombres, ya que alguien llegó sin propuestas de nombre, básicamente, es que para soy ese súper mala día. para poner títulos. No, sí tenía propuestas, las tengo. Yo ya llegué todas, con varias. pero estaban malas. Y ya básicamente fue como de: mira, yo tengo estas, ¿cuál te gusta? Yo la verdad tampoco iba con muchas... ¿Cómo decirlo? Con muchas... Opciones. No, con algunas opciones, pero no con muchas esperanzas de que de verdad hubiera una que dijeras... Pero la forma en la que reaccionaste a ella fue como: mira, entonces puede funcionar, le damos para adelante. Eso me gusta mucho, y además también, pues, la simbología de los perritos me gusta. Sí, o sea, que sean, sí, somos, es que nos gustan los perritos. Nos encantan los perritos. ¿A quién no le gusta? Si no te gustan los perritos, vamos a ir a tu casa y te vamos a patear. Te vamos a desuscribir las piernas de la vida. Pero a suscribirte al canal. A nuestro canal. Va a estar lleno de muertos el canal como Comala. Y próximamente también, por fin, esperamos que la segunda temporada se incluya un Spotify. Sí. Ya viene todo. Espérense. Todo viene. Entonces ya estamos cerrando. No, ¿sí? ¿No? Ya cerramos. Pues, ¿qué más te hace falta? Ya no hay nada más que decir. Todo lo que tenía que decir se dijo, y si no, se va a escribir. Ya está todo dicho. Que ya está todo dicho.